El 9 de junio de 2026, el ejército ruso sufrió el colapso logístico más devastador de toda la guerra. No lo vas a encontrar explicado así en ningún canal convencional. Y hay una razón para eso. Entenderlo requiere saber cómo funcionan realmente las cadenas de suministro militares, no simplemente mirar flechas moviéndose en un mapa. Lo que ocurrió ese día no fue una victoria táctica más. Fue la demostración clínica de que un ejército más pequeño, más inteligente y mejor coordinado puede desmantelar una máquina militar masiva atacando exactamente donde duele más: las líneas de abastecimiento. Ucrania ejecutó ese día un ataque coordinado en 3 vectores simultáneos que cortó el suministro de munición, combustible y repuestos para 250.000 de soldados rusos desplegados en el frente del Donbass. Y mientras eso ocurría, 115.000 soldados del primer ejército de tanques de la Guardia y del 20º ejército completo se encontraron atrapados detrás del río Sherevets sin suministros, sin posibilidad de reabastecimiento y con operadores de drones ucranianos sobrevolándolos de forma permanente. Eso es lo que vamos a analizar hoy con la precisión que este tema exige. Antes de entrar en el detalle operativo, quiero que te quedes con una pregunta mientras avanzamos. ¿Puede un ejército con superioridad numérica absoluta perder una guerra porque no sabe alimentarse a sí mismo en el campo de batalla? Deja tu respuesta en los comentarios, porque volvemos exactamente a esa pregunta antes de que este análisis termine. La ofensiva de primavera rusa fue diseñada como una operación de pinza, de doble brazo, con precisión milimétrica sobre el papel. El brazo norte avanzaría por Lyman hacia el sur. El brazo sur presionaría por el eje Jalivka-Konstantinivka hacia el norte. El objetivo era aplastar el centro del Donbass desde ambos lados simultáneamente y aislar las fuerzas ucranianas en una bolsa sin salida. El primer ejército de tanques de la Guardia entró a este escenario con ventaja numérica significativa. La segunda división de fusileros motorizados y la 144ª división de fusileros motorizados habían avanzado a finales de mayo, estableciendo lo que parecía superioridad táctica a lo largo de toda la línea Rydkub-Karpivka-Selena-Dolina. Sobre el papel, el concepto estratégico era sólido. En el terreno, fue una trampa que Ucrania había estado construyendo durante meses. Lo que Rusia nunca anticipó fue la activación de una estrategia de golpe asimétrico que usó el terreno como tablero de ajedrez y la guerra móvil como sistema de armas. La legendaria Tercera Brigada de Asalto, elementos Azov y unidades de paracaidistas emergieron de posiciones defensivas que habían mantenido durante meses y lanzaron un contraataque implacable en 3 frentes simultáneos. Se infiltraron entre 3 y 5 kilómetros de profundidad por Rydkub, Karpivka y Selena-Dolina en un asalto de choque coordinado que tomó completamente por sorpresa a la estructura de mando rusa. En 72 horas, las fuerzas ucranianas habían liberado 15,5 kilómetros de territorio, despejando la región de forma sistemática y forzando a las formaciones de élite rusas a retirarse en completo desorden. La velocidad de esta operación dejó en shock a los planificadores militares rusos que creían que su superioridad numérica garantizaba dominancia táctica. Pero la parte crucial que lo cambia todo no está en el movimiento de tierra. Está en lo que ocurrió simultáneamente en el aire y en las profundidades de la red logística enemiga. Al mismo tiempo que se ejecutaba el asalto terrestre, los batallones especiales de drones K-2D, Ucrania atacaron el nodo crítico de suministro en Jalivka, paralizando por completo toda la cadena logística del sur. El momento no fue accidental. La coordinación no fue casual. Fue un ataque sincronizado diseñado para atrapar a 115.000 soldados rusos a lo largo de la línea Konstantinivka-Liman en una pesadilla logística de la que no podían escapar. Aquí está lo que necesitas entender sobre la tecnología de drones que cambió esta ecuación de forma permanente. El batallón K2 no operó con simples vehículos aéreos lanzando granadas sobre objetivos individuales. Ejecutó campañas de drones de medio alcance que se extendieron mucho más allá de la línea del frente, penetrando las profundidades de toda la red logística rusa. Destruyó depósitos de munición, centros de comando y convoyes de suministro antes de que pudieran alcanzar el frente. Cuando los camiones de munición son destruidos antes de llegar a las posiciones de artillería, la infantería en primera línea pierde apoyo de fuego. Cuando los convoyes logísticos son interceptados de forma repetida, el movimiento se vuelve imposible. Ucrania deliberadamente privó a las fuerzas terrestres rusas de los suministros que necesitaban para combatir con efectividad.
El mando ruso tomó entonces una decisión que parecía razonable dado el contexto: retirarse detrás del río Cherevets y establecer una posición defensiva. En la doctrina militar tradicional desarrollada durante siglos, los obstáculos geográficos como los ríos proporcionaban refugio y seguridad. Detrás del río, las fuerzas podían reagruparse, establecer líneas estables y defender mientras esperaban el reabastecimiento. Esa doctrina funcionó en el siglo XX cuando los ejércitos no podían ver ni atacar al otro lado de los ríos con efectividad. En 2026, esa doctrina está completamente muerta porque la tecnología eliminó los supuestos fundamentales sobre los que fue construida. El río se convirtió en una trampa en lugar de un santuario. Mientras las fuerzas rusas creían que estaban estableciendo seguridad detrás de una barrera geográfica, en realidad se estaban posicionando en un objetivo estacionario que no podía moverse ni ser reabastecido de forma efectiva. La artillería ucraniana continuó sin tregua. Las infiltraciones de drones continuaron. La falsa sensación de seguridad que proporcionaba el río se disolvió casi de inmediato bajo la presión constante. Los obstáculos geográficos solos son fundamentalmente insuficientes en la guerra moderna cuando el adversario puede atacar continuamente desde el aire y destruir cada intento de suministro. Detrás de este colapso táctico hay algo más significativo que se extiende por todo el sistema militar ruso. El escalón de mando ruso tiene problemas crónicos de coordinación que se vuelven catastróficos cuando las unidades se desplazan de un sector a otro para aliviar la presión. Retirar tropas de posiciones defensivas para apoyar operaciones ofensivas crea nuevas vulnerabilidades a lo largo de toda la línea defensiva. Ucrania se alimentó precisamente de ese caos, ejecutando vectores de contraataque limitados pero extremadamente concentrados que forzaron a una estructura militar masiva a colapsar bajo su propio peso. Los 15,5 kilómetros liberados entre el 9 y el 12 de junio no fueron solo ganancia territorial medida en kilómetros en un mapa. Fueron una herida grave recibida por toda la iniciativa ofensiva del norte de Rusia que tardaría meses en recuperarse. Simultáneamente, el mando ucraniano no se conformó con sangrar la herida del norte. Atacó la arteria del sur con la misma precisión y coordinación. 60.000 soldados rusos posicionados hacia Konstantinivka cayeron en estrangulamiento logístico total. Su supervivencia, avance y capacidad de combate dependían enteramente de un nodo crítico que se convirtió en objetivo: el centro de distribución logística de Jalivka, que alimentaba con munición, combustible, repuestos y alimentos a todo ese frente sur. Cuando Ucrania aumentó dramáticamente su capacidad de drones de medio alcance durante la primavera y el inicio del verano de 2026, cambió las reglas fundamentales de la guerra en ese punto exacto. El empuje de los elementos del primer ejército de tanques de la Guardia, cubriendo 35.000 efectivos detrás del río Cherevets en el norte, y el aislamiento de 60.000 tropas sin suministro en el sur hacia Konstantinivka, representaron algo sin precedentes en la guerra moderna. Sumando los 15.000 elementos de apoyo esperando rotación y reabastecimiento detrás del frente, se entiende que un total de 115.000 efectivos militares rusos sufrieron parálisis operacional simultánea en todo el teatro del Donbass. Los resultados prácticos de este colapso logístico son visibles sobre el terreno en términos que los soldados experimentan de inmediato. Cuando la munición y los repuestos dejan de fluir, los vehículos blindados pierden movilidad uno por uno hasta que formaciones enteras quedan inmovilizadas. Un tanque que no puede moverse no es más que un montón de acero inservible que no puede defenderse a sí mismo. La solución de Rusia para compensar la disminución de la fortaleza de infantería en el frente fue catastrófica para la resiliencia militar a largo plazo. Mecánicos, personal logístico y especialistas técnicos fueron equipados con armas y desplegados en las zonas de combate más intensas como carne de cañón. Esta fue una decisión que garantizó el colapso estructural eventual de todo el sistema militar. El personal técnico forma la capacidad de mantenimiento y la memoria técnica de un ejército que tarda años en desarrollarse. Enviarlos a las trincheras significa que el equipo defectuoso o dañado no puede ser reparado con efectividad. La degradación del equipo se compone exponencialmente con el tiempo a medida que más vehículos se averían y menos personal existe para repararlos. Las estadísticas confirman las dimensiones de este desgaste de forma estremecedora.
tasas de bajas diarias que alcanzan 1.310 efectivos y pérdidas operacionales totales que superan 1,378 millones demuestran que la crisis actual es completamente insostenible. La carretera M4, la arteria principal que parte del interior de Rusia y alimenta todas las operaciones del frente a lo largo de Ucrania, registró en las últimas 2 semanas una caída del 71% en el tráfico de carga militar entre Rostov y Donetsk. Un 71%. Eso no es que unos pocos depósitos en la línea del frente hayan sido golpeados. Eso es un colapso logístico sistémico a nivel de cimientos que afecta a cada operación individual. La carretera M4 es como el tronco de un árbol que mantiene al ejército ruso en pie y abastecido. Las ramas que se extienden desde ese tronco llegan hacia Jalivka, Luhansk y Crimea. Una caída del 71% en el tráfico del tronco significa el marchitamiento de las hojas en los extremos. Las hojas son los soldados en el frente que dependen de los suministros. Este árbol se está secando deliberadamente mediante los ataques de drones ucranianos. Lo que este análisis demuestra va mucho más allá del resultado táctico de una batalla. La ofensiva de primavera rusa está efectivamente terminada antes de haber alcanzado sus objetivos estratégicos de cerco y aislamiento. Los 115.000 efectivos atrapados en la línea Konstantinivka-Liman representan el síntoma visible de un colapso logístico sistémico que se extiende desde las líneas del frente hasta el interior de Rusia. Ucrania ha demostrado la capacidad de desmantelar simultáneamente múltiples ejes operacionales, atacando la logística en lugar de buscar el enfrentamiento militar directo. La guerra de desgaste y sistemas ha superado a la doctrina de asalto masivo del siglo XX de forma definitiva y documentada. Una unidad de élite como el primer ejército de tanques de la Guardia, forzada a una defensa pasiva detrás del río Cherevets, no es solo una pérdida militar. Es una pérdida de prestigio geopolítico para Rusia que sus propios aliados están observando con atención. Lo que queda ya no es una fuerza ofensiva imparable, sino una estructura inmanejable tratando de sobrevivir, siendo devastada paso a paso de forma sistemática e implacable. Si este tipo de análisis te resulta útil para entender lo que realmente está ocurriendo en este conflicto, el canal sigue publicando cada semana con el mismo nivel de detalle. La próxima entrega cubre lo que Rusia intenta hacer a continuación y por qué esas opciones son cada vez más limitadas. No te la pierdas.